Hola, ¿qué tal? Empezamos la transmisión el día de hoy con Sergio Paris. Estaremos con Sergio Paris el día de hoy. Y el tema es ¿por qué hay que aprender a decir que sí? ¿Por qué hay que aprender a decir que sí? Se van uniendo a la llamada. Está Renan Talavera, desde Chorrillos. José Ramírez. Hoy día el tema es ¿por qué tenemos que aprender a decir que sí? Voy a invitar a Renan Talavera para que nos dé alguna reflexión. Renan Talavera, por favor, vístete, ponte guapo. Eh, ¿Por qué tenemos que aprender a decir que sí? De hecho, cuando uno ha llegado a una clase de improvisación, una de las primeras cosas que le sorprende es la cantidad de nos o peros que pone en el día a día. Eh, y realmente es un entrenamiento medianamente complicado el aprender a decir que sí. ¿Por qué nos cuesta tanto decir que sí? ¿Por qué tenemos que aprender a decir que sí? Hoy día vamos a estar con Sergio Paris conversando sobre el tema, pero antes quiero escuchar a ustedes, algunos de ustedes, ¿por qué tenemos que aprender a decir que sí? Voy a empezar con el señor eh, José Ramírez, no sé, le voy a llamar al señor José Ramírez a ver qué dice. ¿Por qué tenemos que aprender a decir que sí? Si alguien quiere unirse a la transmisión en vivo, me manda una invitación y hablamos un ratito antes de tener a Sergio, que Sergio se conecta en un par de minutos. ¿Por qué tenemos que aprender a decir que sí? Está Juan Diego López, Diego, Emanuel, Renato, Gato de Michi. Hola rojo, me puse rojo de la emoción, buenísimo. Entonces, vamos a ir hablando sobre ese tema, ¿no? ¿Por qué tenemos que aprender a decir que sí? Realmente no, es tan, no es tan fácil decir que sí, ¿no? Ponemos muchos no. ¿Cuál será la razón por la cual decimos tantos nos en el día a día? Eh, Vamos a hablar un poco sobre eso. Quiero recordarles también que tenemos unos conversatorios muy interesantes el próximo jueves. Este jueves a las 5:30 tenemos el conversatorio con Pilar Villanueva. Vamos a hablar si las estructuras y las reglas de la improvisación nos quitan libertad o nos dan más libertad. Pilar Villanueva es una maestra mexicana muy, muy, muy importante. Entonces vamos a hablar con ella. Vamos a esperar. Ahí están los impro reporteros. Saludo para los impro reporteros. Hola Maffer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gato de Michi, ahí manden sus comentarios respecto al tema, ¿sí? Para ir empezando esta conversación, que un momento se va a conectar Sergio París. El día nos ha acostumbrado a decir que no. Lo primero que aprendí con ustedes es decir que sí. Eso nos dice Gato de Michi. Pero ¿por qué el día nos ha acostumbrado a decir que no? ¿Por qué buscamos tantos nos en nuestro día a día? Eh, esa, esa es la duda. Quiero que me lancen ustedes sus hipótesis, sus comentarios. ¿Por qué se nos hace tan difícil decir que sí? ¿Por qué tenemos que pagar una clase de improvisación para que nos enseñen a decir que sí en el día a día? ¿Por qué es tan complejo? Voy escribiendo a Sergio. Joel Cotrina se suma a la transmisión. ¿Por qué es tan difícil decir que sí? Yo tengo mi hipótesis. Mi hipótesis es que es bien complicado decir que sí porque normalmente queremos controlarlo todo, queremos tener control de la situación, entonces cuando alguien nos empieza a proponer algo que no está dentro de nuestros parámetros, lo más fácil es decir que no. De esa manera no salgo de mi zona de confort, me mantengo en mi zona de confort y no genero ningún problema. Entonces, una de las razones por las cuales yo especulo es por esas, porque uno tiene miedos a salir de su zona de control, de las cosas que puede eh,
modificar a su gusto, ¿no? Entonces decir que sí te obliga a hacer cosas que quizás tú no tenías planeadas hacer, ¿no? Ahora, se convierte esto en algo muy interesante en el día a día, ¿no? Porque cuando tú empiezas a trasladar el sí de la técnica de la improvisación al sí de tu día a día, empiezan a haber algunos cambios interesantes, ¿no? Un dato curioso es que muchos alumnos de improvisación, después de tomar cuando yo dictaba en la universidad, por ejemplo, muchos cambiaban de carrera después de llevar impro, ¿no? ¿Por qué la gente cambia de carrera después de llevar impro? Una de mis hipótesis era que, como decían que sí tanto, empezaban a decirse que sí a lo que realmente les gustaba. Entonces, como dicen que sí a lo que realmente les gusta, le decían sí, oye, la verdad, estoy estudiando algo que no me gusta. Entonces pasaban a estudiar algo que realmente les empezaba a gustar. Es decir, la primera persona a la que le tienen que decir sí es a uno mismo. Entonces eso es muy, muy, muy interesante. Eh, es un fenómeno que lo he visto en muchos lugares. De hecho, hay miembros de nuestro elenco profesional que empezaron estudiando una carrera y gracias a la impro se dieron cuenta que les gustaba otra carrera y empezaron a profundizar en eso. Entonces, eso está muy, 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 muy interesante, ¿no? Es decir, el sí empieza por decirse que sí a uno mismo, antes de empezar a aceptar las ideas de otros, ¿no? Sergio se va a conectar en un par de minutos. Entonces yo les lanzo esa pregunta. ¿Cómo hacen ustedes, o por qué creen ustedes que es tan difícil decir que sí al inicio? ¿Qué barreras se encuentran o han encontrado, si es que han superado ya esa barrera, o encuentran actualmente para empezar a decir que sí a las cosas, ¿no? ¿Por qué nuestra respuesta común ante muchos episodios es decir que no? ¿Qué está pasándonos? ¿Por qué sucede eso? Hola Daisy, ¿cómo estás? Vamos a ver quiénes están conectados. Isabel, Fátima, Joel Cotrina, Ale Bravo, Kelit, Miriam. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Otra hipótesis que tengo por la cual la gente no le gusta decir que sí de arranque es porque, eh, antes de lanzar mi hipótesis, leo la de Daisy. Daisy dice que no es perfecto o ideal. Claro, claro, todos queremos hacer las cosas perfectas, ¿no? Entonces nos cuando buscamos esa perfección, quizás el aceptar cosas que están en el camino y no están dentro de nuestros parámetros de perfección, preferimos evitarlas, ¿no? Y le decimos que no. Exactamente, entonces yo creo que estoy muy cerca a mi teoría, la de Daisy, que buscamos el ideal y por eso le decimos que no a las cosas. Es muy interesante la aceptación. Ahora, otro punto de la aceptación creo que tiene que ver con la capacidad de reacción que puedas tener, ¿no? Estoy hablando de los improvisadores, he visto muchos improvisadores que tienen un problema porque eh, no quieren ejecutar algo que les está proponiendo el otro, ¿no? Entonces pongo un ejemplo. Sale un improvisador y quiere... sale un improvisador y quiere actuar con un alien, ¿no? Y propone, oye, querido alien, ¿cómo estás? Si tú no quieres actuar como alien o no tienes las herramientas para actuar como tal, se te hace complejo decir que sí. Entonces lo más probable es que vas a bloquear esa idea y trasladarla a algo que normalmente dices que dominas, algo que dominas. Entonces quizás por eso también hay que decir que sí, ¿no? Daisy dice otra teoría que es miedo a lo nuevo, sí, también puede ser miedo a lo nuevo, es muy probable que sea miedo a lo nuevo. Eh, ¿Qué otras hipótesis tienen? Sigan escribiendo mientras yo invito a Sergio. ¿Por qué creen que se les hace tan difícil decir que sí? Mientras escribo. ¿Se escuchan los ladridos de los perros? Avíseme si se escuchan los ladridos de los perros. Los perros de mi vecino pelean todo el día.
todo el día. Esa es otra cosa interesante, ¿no? Las cosas que nos joden, quizás uno ya, en vez de empezar a luchar, tiene que aceptarlas nada más, ¿no? Yo no puedo hacer nada con los ladridos de mi vecino y de sus perros. Él también a veces ladra algunos días. ¿Qué puedo hacer? Ya aceptarlos. Es parte del paisaje de mi departamento, entonces tengo que aceptar esos ladridos en vez de pelearme con ellos porque ya no puedo hacer nada para cambiarlos, ¿no? Creo que esa es otra cosa interesante, ¿no? La lucha que tenemos con ciertas ideas, la aceptación creo que te libera de esos malos momentos, ¿no? Te libera de malos momentos que en un inicio tú podías tener conflictos muy grandes porque estás con el no, estás con el pero. El pero es otra cosa muy interesante, ¿no? El pero es este no camuflado, muchos dicen que es la máscara del no. Entonces, el pero es bastante complejo, ¿no? El pero es bastante complejo porque parece que te va a dar la razón. Todavía el sí pero, ¿no? Que parece que te da la razón, pero no te da ninguna razón. No te da ninguna razón. Simplemente te está diciendo que no. Eso lo hizo un montón, de repente al ladrar se están diciendo sí. Es probable que esto estarán diciendo los perros. El sí pero yo creo que es hasta más tóxico que el no, porque el no por lo menos es frontal y directo, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes en una improvisación o en su trabajo o en algún lugar que ustedes lanzan una idea y dicen, oye, hay que hacer esto. Y la gente dice, sí, pero creo que no se puede por tal razón o por tal otra o por tal otra o por tal otra. Y ese pero te genera un problema, ¿no? Pero te genera un problema porque te genera desilusión. Porque en un momento te dijeron que sí y ahora te dicen pero. O sea, te están diciendo que no. Eso es muy interesante. Ahí tenemos un comentario que dice, hola, me encantan esas clases virtuales, muchas gracias. Eh, por fin alguien lo dice, es más tóxico. Sí, pues el sí pero es más tóxico que el no. El no creo que es más honesto, ¿no? El no te dice de frente, oye, no estoy de acuerdo, oye, no quiero aceptar esa propuesta, y bueno, ya sabes lo que viene, pero el sí pero te mece, ¿no? Te mantiene en ese limbo, entonces es muy complejo el decir que no. Me pregunta, ¿cuál es el tema, papi? El tema es, ¿por qué tenemos que aprender a decir que sí? Quizás este primer bloque que enseña a cualquier persona que quiere aprender a improvisar es porque nos hemos acostumbrado a decir que no. Entonces la pregunta es, ¿por qué decimos tanto que no? ¿Y por qué tenemos que aprender a decir que sí? Pero es el no caleta, exactamente, el pero es el no caleta. ¿Qué otras formas de decir no han escuchado? ¿Qué otras formas de decir no han escuchado? Otra forma de decir no es simplemente Juan Diego dice algo muy interesante. El pero es el no cobarde. Exactamente. El pero es el no cobarde. El tipo que te quiere decir que no, pero te dice pero, ¿no? Muy interesante. El pero es el no cobarde. Tal vez es otra forma interesante de decir que no. El tal vez. Que esto lo recuerdo mucho de varios. Tengo un amigo que tiene un monólogo que hablaba sobre las respuestas típicas que uno tiene cuando uno se declara a alguien, ¿no? Y a veces le dicen, no lo sé, déjame pensar. Ese es un no en un 90% de casos, ¿no? La duda, el puede ser también es no. Son formas diplomáticas, eufemismos para el sí. Perdón, para el no. Eufemismo, Sergio ya está a punto de conectarse. Entonces, estamos explorando por qué es tan complejo decir que sí, por qué es tan complejo aceptar esas cosas. Todo lo que evada o rodee el aceptar. Te aviso. Qué forma terrible de decir que no te aviso, ¿no? Típica de buscar trabajo, ¿no? Estás buscando trabajo y te dicen, no te preocupes, yo te aviso. Yo te llamo. No eres tú, soy yo.
Yo te llamo, claro, típicas de decir, de querer esquivar el no. Entonces, yo creo que estamos acá una reflexión interesante de esta conversación. Es, la primera es que es muy complicado el decir que sí. Y el decir que no también. Y empezamos a buscar eufemismos para decir que no. Y ahí está el tal vez, el puede ser, el yo te llamo, el te confirmo. Carlitos nos dice, te confirmo, te confirmo. Te confirmo, terrible. Además, no tengo ni fecha, ¿no? Puedes estar años ahí esperando a que te digan que sí o que no. Ahora, hay distintos ambientes donde el sí o el no pueden ser ejecutados. Ahora, otra cosa que algún alumno me dijo alguna vez, que me pareció súper valiosa, es, oye, ¿eso significa que yo siempre tengo que decir que sí? No, claramente no. No siempre tienes que decir que sí. Pero sí te tienes que hacer cargo de las consecuencias de no decir que sí, ¿no? Por ejemplo, tú tienes tu negocio, ¿no? Y viene tu trabajador Pepito, y te dice, oye, este es tu restaurante, ¿no? Y te dice, oye, ¿sabes qué? El lavado en la cocina, yo creo que está teniendo algunos problemas y tengo una idea. ¿Qué tal si hacemos tal cosa? ¿No? Si tú vas y es la primera vez que Pepito te lanzó una idea, ¿no? Y le dices que no, drásticamente, ¿cuáles son las probabilidades de que Pepito te vuelva a lanzar una idea? ¿No? Creo que sería más interesante, por lo menos, hacer un intento, por lo más pequeño que sea, de ver si es que esa idea de Pepito realmente se puede llevar a cabo o no. Entonces, el decir que no corta las historias, ¿no? Y no solo corta las historias, corta la producción de las historias, ¿no? Corta la generación. La gente ya no quiere decir que sí por el miedo que tiene a que le digas que no. Otro ejemplo cotidiano. Eh, ¿No les ha pasado que ustedes tienen un amigo al que siempre le dicen para salir y siempre les dice que no y llega un momento donde ya no les quiere decir nada? ¿No? ¿Por qué ya lo excluyen ese tipo? ¿No? Lo excluyen de cualquier reunión, lo excluyen de cualquier propuesta, ya está vetado. ¿No? Ahí está Sergio, vamos a empezar la llamada con Sergio. Te voy a invitar, Sergio. Entonces el tema de hoy, recuerden, es por qué tenemos que aprender a decir que sí. ¿Por qué tenemos que aprender a decir que sí? Ya hemos estado reflexionando con algunas cosas interesantes. Hay un no camuflado en un tal vez, en un pero. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, David? Oye, era las 6, ¿no? Era las 5:30, pero no te preocupes, hemos estado conversando por aquí. Disculpa, yo ahí después que me dijiste, te estamos esperando, dije, me equivoqué entonces, pero estaba en un ensayo, perdón. No te preocupes. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? Bien, 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 haciendo cosas que me gustan, aburriéndome, divirtiéndome, enojándome, ¿Qué cosas, viviendo. qué cosas te gustan? He visto que te Me ha gusta gustado, salir con los vecinos a desinfectar ahí el condominio. digamos que estoy haciendo cosas que no había hecho. Por ejemplo, yo a mis vecinos creo que no los conocía. Yo vivo en un condominio somos 14, 40 y pico de departamentos y creo que conocía a dos o tres de hola y chau. Y esto del encierro nos ha hecho que tengamos un chat común para resolver problemas y situaciones. Y dentro de eso aparecieron esto de las 8 de la noche, donde empezamos como a comunicarnos, porque pedido de nuestro condominio nos vemos así unos con otros, lo de dividirnos la limpieza del edificio, porque obviamente ahora nos encargamos nosotros de todas las tareas. Hace un tiempo también se inundó las cocheras y hubo que ir a No. resolver ese tema. Y, y un poquito mi sensación es como, no sé, si antes mis círculos eran mi familia, mis amigos, mi trabajo, hoy mi segundo círculo después de mi familia es mis vecinos, ¿no? O sea, es lo más real que tengo. Todo lo otro está después de eso, porque mi círculo al cual no me puedo mover son ellos. Entonces, como reflotar esta idea de volver a vivir en comunidad. Interesante, ¿no? ¿Cuánto tiempo hemos vivido
a espaldas de nuestros vecinos, estando codo con codo. Empezando la cuarentena, mi vecinita, me acaba de enterar que tengo una vecinita, una niña, nos mandó una carta dibujando unas mariposas, con un mensaje que decía, vecinos, cuídense, los quiero ver pronto. Sí. Y yo era de los que me negaba a entrar de hecho, mi pareja era la que se ocupaba de comunicarse con ellos, yo no quería entrar en los correos comunes, no quería saber nada. Y ahora soy el más afanoso, todos los días estoy ahí comentando cosas, es mi chat que manejo con mayor. Y esto que hemos encontrado me toca limpiar, cosa que no es que digo, no es, si voy a hacer algo lo quiero hacer con onda. El perro ese es tuyo, mío. Es mío, es de mi vecino, justo hablaba antes de esto, el perro del Ok. vecino ladra todo el día. No sabía si era un problema de mi internet. Eh, entonces mi decisión fue como hago esto de hacerlo de la mejor manera. Y coincidió que los tres que nos juntamos, uno es brasilero, el otro es español y yo argentino, entonces les propuse, hoy venimos con nuestras camisetas de país y después les propuse otro día, busquemos el himno, un nombre, nos pusimos el himno de la Legión extranjera e hicimos como nuestra marcha. Y ya la gente se asoma a ver, es una vez por semana que nos toca limpiar, entonces hoy posteé algo que era verdad, o sea, hoy no, habíamos dicho la semana pasada que sí íbamos a hacer y la gente dijo hagan algo de Village People. Y yo dije sí, 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 y hoy íbamos a limpiar como el mediodía y a la mañana todo el mundo en el chat empezó, hoy lo estamos esperando, vamos a filmar los videos. Y yo ni tenía ganas de limpiar, ni tenía ganas de hacer nada, ni de bajar. Todo mi tiempo estaba pensando qué excusa poner para no ir. Y después al final dije, bueno, voy igual y terminamos haciendo algo y la verdad que después me sentí súper bien y me di cuenta de esto, ¿no? De cómo a veces un pequeño gesto, cuánta importancia tiene para el resto, ¿no? Nada, y después al final me sentí bien y nada, y siento que es algo que tengo que hacer ahora y lo tengo que hacer bien. Y con eso nos acercamos al tema de hoy, que el tema de hoy es por qué tenemos que aprender a decir que sí, ¿no? Eh, Seguramente si tú encontrabas la excusa perfecta, le rompías pues la historia a todos tus vecinos que estaban tan entusiasmados con esta intervención. ¿Por qué crees, Sergio, que tenemos que aprender a decir que sí? Porque si no nos perdemos de vivir, ¿no? Es como nos perdemos de vivir lo que va a pasar. Eh, como en la impro, ¿no? El no, claro, te evita pasar por algo, pero eh, yo siempre digo que lo que te pasa es lo mejor que te puede pasar, aunque en su momento no parezca tan bueno. Estoy convencido de eso, por lo menos yo tengo 55 años y si miro para atrás en mi vida, cada cosa que me pasó, y no siempre me han pasado cosas buenas, al contrario, eh, siempre fue lo mejor, porque fue lo que me permitió que pasara lo siguiente. Entonces, el sí tiene que ver con eso, dejar que la historia avance, dejar que pase lo que deba pasar, porque el no, en el fondo lo detiene un tiempo, pero después te va a volver a pasar, porque vas a esquivarlo. Es como en la impro. En las impro, cuando a un improvisador le dices, ¿qué tal, doctor? ¿Me va a curar? Y el improvisador doctor te dice, no, no puedo. Ah, bueno, entonces le dice, bueno, entonces me voy. Y el doctor dice, no, no, quédese, mejor lo curo. O sea, a la larga, en algún momento, para que la impro siga, te tiene que decir que sí. Entonces, en la vida es lo mismo. Vas a terminar pasando por eso. Es como, yo no digo que esté escrito todo, pero está más cerca de estar escrito que de no. O si no, por ese no vas a ser, vas a pasar desapercibido en esa historia, ¿no? Porque te dirá, no, bueno, voy a ir donde el siguiente doctor. Doctor Sánchez, ¿me Sí, atiende? Sí, yo te atiendo. Y desapareció tu personaje. No existe más. exacto, y eso, ¿no? Te perdiste de contar algo eh, que por ahí era interesante que suceda. Más allá de que a veces, como el ejemplo mío de hoy, ¿no? No sé si tengo ganas, no sé si quiero, no sé si sería por ahí, que es una pelotudez, mejor no lo hago. Y no, fue importante. Me di cuenta después. Te juro que hasta que no bajé,
hasta que bajé, digo, quiero decir, estaba renegando. O sea, internamente era, la madre, ¿para qué me meto en estas boludeces? Eh, Este es un efecto colateral, ¿no? Que he visto mucho en los talleres de impro. Muchas veces nuestros alumnos nos agradecen después del proceso el haber aprendido a decir que sí, pero no solo en la historia, sino el decir que sí a sus anhelos, a lo que realmente quieren hacer. Cuando dictaba en la universidad me pasaba, y alguna vez calidad educativa me llamó preocupada porque mis alumnos se cambiaban de carrera. Empezaban improvisación estudiando mecatrónica y los 2 meses estaban estudiando música o se habían cambiado artes escénicas. Por qué tiene este efecto colateral de la improvisación? ¿Por qué ese sí se traslada a otros espacios? Primero porque, claro, la impro lo haces en un ámbito, cuando tomas tu taller de impro, lo estás haciendo en un ámbito protegido, donde no sientes riesgo, pero obviamente como maestros los motivas a que vayan jugando ese pequeño sí con su familia, con sus compañeros. Y claro, ese juego se empieza a trasladar a sus momentos cotidianos. Entonces, me creo que te va a pasar lo mismo. El alumno viene y te dice, escucha, probé esto y me sentí mejor. Y el sí tiene que ver con el juego, tiene que ver y el juego tiene que ver con sentirnos mejor. ¿Y quién no se quiere sentir mejor? Entonces creo que sí, es un virus que vamos sembrando en nuestros alumnos y ese virus después se hace incontenible y después les cuesta decir que no. Es más, a mí me pasa, yo generalmente en mis talleres de inicial me gusta trabajar con adultos y no sé si será porque se encuentran más cerca, pero mis adultos, yo tengo alumnos grandes, mis alumnos que promedio es entre 30 y 40 años, y más también. Y es gente que hace mucho tiempo que no juega, hace mucho tiempo que no dice que sí, y esa es la gente que más interesantes son sus revoluciones, ¿no? Son revoluciones, y después necesitan, se les vuelve como una droga, ¿no? Necesitan como reafirmarlo, ¿no? Entonces, yo siempre digo que los grupos de impro son eternos, no se van más. A mí me pasó, yo cuando tenía la escuela, en que todo antes teníamos el espacio, nunca se querían ir, era váyanse, o sea, ya están, ya el curso inicial, intermedio, ya está. En algún momento no puede ser, yo no tengo más capacidad de seguir sosteniendo estos infinitos que no se querían ir. Y en el fondo es porque la gente necesita seguir teniendo ese lugar donde se alimenta ese sí protegido, ¿no? Porque la sociedad o en el día a día también es un poco más difícil. Acá Katia nos pregunta, ¿la impro es en pocas palabras hacerlo sin pensar? Yo no creo, cada vez estoy menos convencido que sea sin pensar. Eh, a ver, hay un inicio, hay un impulso, hay un montón de cosas, pero creo que la impro es según en qué nivel también, ¿no? Porque cuando uno empieza, lo ideal es no pienses para que aparezca eso instintivo, para que no estés juzgando el error, para que no estemos decidiendo si algo está mal o está bien. Entonces, haz, sin pensar. Y a medida que nos vamos profesionalizando, también tenemos que entender cómo seguimos sin juzgarnos, pero entendiendo que hay cosas que sí podemos empezar a pensar para mejorar el tipo de construcción. Entonces, eh, más que sin pensar es con impulso, creyendo en nuestras ideas, en nuestras propuestas, en nuestros ¿Dónde, dónde has encontrado que es, o hipótesis que has visto en tanto tiempo que llevas dirigiendo, que están esas barreras que hacen que nos acostumbremos a decir que no? ¿Dónde crees que están esas barreras? en la vida o en la profesión. Yo creo que empecemos en la improvisación y después lo trasladamos, lo extrapolamos al día a día. A ver, yo aquí en ese sentido sufrir más con la impro y con esta sensación del sí, de riesgo, ¿no? A los actores. Raramente, o sea, los actores le tienen, no digo, pero en general, el actor siempre te habla de la impro, no, no, la impro, y yo le digo, para mí, la impro es inherente al actor, y la técnica de la impro es algo que el actor debería practicar como manera de entrenamiento, no digo ni siquiera como un espectáculo de impro, pero sí como un entrenamiento.
Y creo que tiene que ver con, a veces, estar mal enseñado, entre comillas, porque por ahí el actor a veces es, me pasa mucho cuando trabajo en teatro, de- sí, en televisión, el actor llega con su trabajo hecho, y los que venimos de la impro, esto sabemos que nuestro trabajo se complementa con el otro. Entonces, claro, si viene con su trabajo hecho y tú le cambias algo, se siente como perdido y siente que su lugar de estabilidad se pierde, y mientras más grande es el actor, digamos, más grande, ego más grande, más doloroso es aceptar ese error que debería ser natural. Los que hacemos impro estamos acostumbrados que casi todo lo que hacemos es fracaso, y lo asumimos como tal. Entonces a nosotros no nos duele equivocarnos, pero a los actores que se han formado y que creen que tienen que sostener algo, les duele. Entonces siento que a esa gente le cuesta muchísimo. Eso es Y creo que interesante. si lo traspolo en la vida, es más o menos lo mismo, ¿no? La gente que planifica y ordena y que cree que las cosas deberían suceder como quieren, me imagino que ahora la pandemia los debe estar volviendo locos, porque tenían todo el 2020 planificados y ahora tienen que parar. Y entonces llegan a su casa y empiezan a planificar a su familia. Me imagino que el poder decir que lo que nos está diciendo esto es para y mira y bueno, a ver qué haces, tienes que empezar de cero, resetear. Y a esa gente le va a estar costando muchísimo, ¿no? Interesante. Me hiciste recordar una. Leía por ahí a Stanislavski dirigiendo una obra a uno de sus actores, se le rompe una silla y no estaba planificado pues dentro de la obra que se rompa la silla y no reacciona ante esa ruptura de la silla y él está absolutamente indignado con el actor, ¿no? Por no haber aceptado en el momento eso que había sucedido y que todo el público además lo había visto. Sí, y nada, buenísimo. Tú nombras a Stanislavski, yo digo, muchos de estos que defienden, hablan y se basan en métodos de estas escuelas, Stanislavski sobre todo, y yo siempre digo, recomiendo leer no solamente a Stanislavski, sino a algunos de sus discípulos. Hay un discípulo de él que se llama Vastangov, hay un libro que es muy interesante, se llama Lecciones de Rey y Ser, y el mismo Stanislavski decía que el que mejor había entendido su método era Vastangov, que era el que mejor había descubierto, porque se había dado cuenta que no era un método estático, era un método, y Vastangov en particular hablaba mucho y trabajaba mucho sobre la improvisación, sobre el estar presente, el aquí, ahora, el comunicar, las máscaras. Él creía mucho en el clown, y venía claramente, eh, Stanislavski lo nombra como director de su escuela de directores. O sea, ese era el puesto de Vástago, no era un cualquiera, no era que después se fue a trabajar por su cuenta. No, trabajaba para la misma escuela de Stanislavski, pero defendía, y el mismo Stanislavski dice, Vástago fue el primero o el que mejor entendió lo que yo quise decir, ¿no? Entonces, nada, cuidemos a veces de agarrarnos de reglas que no son tanto, ¿no? A veces mucha gente leyó un solo librito y ahí quedó su mundo. Ajá. Ahora, trasladado al día a día, yo antes de empezar la transmisión contigo, hablábamos un poco con la gente y caíamos en cuenta que hay también formas, eufemismos para decir que no, para protegernos un poquito, ¿no? El popular sí, pero, el tal vez, te confirmo, voy a pensarlo. Eh, ¿Qué opinas sobre estos eufemismos que enmascaran un no? Bueno, si volvemos a partir de lo nuestro, para después ponerlo, el sí pero en impro sabemos que es tan mentiroso como un no, porque lo mismo es, genera una, no dice que no, pero te está impidiendo continuar, ¿no? ¿Te parece si vamos al cine? Sí, pero mejor, ¿por qué no nos tomamos algo? Ya, no te está diciendo que no van a ir, porque no es un no, porque también a veces hay no que son productivos. O sea, a mí Sí, se me claro. dice que si alguien te dice suicidémonos todos, todo el mundo dice que sí, no, pero si decimos un no, tenemos que proponer otra cosa. No, no nos suicidemos, porque por ahí es mejor que, este, cuando esto termine, poder ir y
y ver si podemos viajar a otro mundo, no sé, propongamos algo. Entonces, el pero, el tal vez, esto en realidad son miedos más disimulados, pero no dejan de ser miedos, ¿no? Los no, los tal vez, los pero, yo siento que en la vida son nuestros miedos. Es, ¿por qué no estudias otra carrera? No, estudiaría, pero no tengo plata, pero son excusas que si después las revisas, no sé, yo me fui de mi país a vivir acá sin nada, y yo en Argentina estaba en un buen momento, y por ahí si el pero hubiera sido no, pero si me voy allá no tengo que empezar de cero, y esto me hubiera quedado, y por ahí tendría otra historia que contar, pero el haberme dicho sí me permitió contar la historia que estoy contando, y que a mí me gusta, está bueno. Ya tenemos algunos comentarios de Diego. Dice, el replanteo, el sí mágico. El sí mágico tiene que ver con un ejercicio de Stanislavski, a mí me parece, siempre lo doy de ejemplo en mis clases, porque el sí mágico hace esto, el ejercicio más claro que él dice, el sí mágico significa, tiene que ver con las circunstancias dadas, ¿no? Entonces, eh, él siempre dice, no creas, si tu escena es, eres un rey hablándole a tu pueblo y estás en un escenario y las sillas están vacías y tú ves gente, eso está mal, porque eso es que estás psicótico, o sea, si tú ves a ese pueblo es que estás en problemas mentales, pero si tú buscas tu rey, ¿cómo serías tú si fueras un rey? Y si estuviera esas sillas llenas de gente, ¿cómo te comportarías? Es un motor. Entonces el sí mágico te permite entender la situación desde tu punto de vista y jugar, porque el sí mágico también plantea el juego, voy a jugar a que soy el rey y que le estoy hablando a toda esta gente con verdad. Entonces el sí mágico es eso, es la posibilidad de entrar con verdad a una convención. Pues también uno puede creer y ver cosas, pero bueno, son esos actores que a los 40 años están emocionalmente desquiciados, ¿no? Que también es otro camino, pero yo elijo la salud. El, la improvisación tiene como técnica efectos colaterales en la vida de las personas, ¿no? Sobre todo un arte que se practica tanto en personas que no necesariamente quieren dedicarse a ser improvisadores a tiempo completo, sino más bien buscan adquirir herramientas a través de alguna disciplina artística y llegan a la improvisación, ¿no? ¿Será acaso la aceptación el mayor beneficio de estos efectos colaterales que tiene la impro? La aceptación es como nuestra herramienta, ¿no? Todos los ejercicios que trabajamos, su regla principal es decir sí, es aceptarse. Yo creo que los efectos que hace que la gente que solamente viene por el hecho de querer sentirse menos tímido, de comunicarse, de conocer gente, el 80% de la gente que viene a mis talleres de inicial vienen por causas que no están ligadas salvo dos o tres que quieren ser improvisadores, el 80% o 90% no tiene nada que ver con eso. Y creo que lo que les fascina yo siempre digo, la mayoría de las conductas de interrelación social las aprendimos en la época del juego, cuando éramos niños. No es que volvemos a comportarnos como niños, sino que volvemos a usar la misma herramienta que nos hizo muy felices, niños, que era jugar. El juego nos enseña roles, nos enseña a escucharnos, nos enseña a leer conductas que no solamente es lo verbal, nos enseña a aceptar ese cambio de roles. Cuando jugábamos a la escondida, había uno que contaba, otros se escondían y después ese rol se rotaba. Policías y ladrones lo mismo se rotaban. La pega o la mancha, o este juego de perseguirse y tocarse y que el otro escape, eran roles rotativos. Entonces son todas cosas que nos vuelven a enseñar situaciones que tenemos hoy en nuestro cotidiano, pero desde un lugar que nos da mucho placer. O sea, yo me acuerdo que yo llegaba del colegio y no me alcanzaba ni a sacar la ropa, ni yo vivía en un pueblo en Argentina de chico, y era ir a la calle a jugar. O sea, el 80% de mi vida, de mi niñez, me la pasé jugando. Yo estoy muy en desacuerdo con los colegios hoy que
el 90% están adentro del colegio. Mi colegio era de 8 a 1, y un colegio del Estado. Llegaba a mi casa, comía y de 2 hasta que se oscurecía jugaba en la calle con mis amigos. Entonces, claro, un taller de impro es recuperar, por lo menos yo lo encaro desde eso, ¿no? Vengan a jugar, les voy a dar condimento y después vamos a ver qué tiene que ver esto con la vida. Todo tiene que ver con la vida. Y el adulto lo va a llevar en su reflexión a su cotidiano, a su trabajo, a su día a día, o sea, todo lo que descubrió en el juego, naturalmente hace una reflexión y lleva. Entonces, ese espacio es de mucha salud. Eh, Cuando éramos niños, hasta enfermos no nos damos cuenta que estábamos enfermos, no nos damos cuenta que teníamos hambre, no nos damos cuenta de. Yo ahora en esto de las cuarentenas que me estoy reencontrando, tengo un grupo de amigos de toda la vida, pero como ahora tenemos tiempo nos conectamos todos los días, ¿no? Y claro, tuvimos una infancia de un montón de juegos y hasta de solo volvernos a ver nos hace sentir otra vez bien. Entonces creo que tiene que ver con eso, o sea, eh, ser adulto no significa dejar de jugar. Eso es un errorcito de alguien que metió, que creo que son los mismos que se están dando cuenta que la sociedad ahora no está funcionando por algo, ¿no? Y Puro juego, ahí, trabajar y ser feliz. y ahí me despierta algo, que no todos se han podido jugar de niños, ¿no? O sea, no todos realmente han tenido esos espacios de juego para desarrollarse y aprender a través de esos espacios. Por ejemplo, yo hice un trabajo con escuelas de zonas rurales en Nazca, era una consultoría de cambio de comportamientos, y una de las cosas que más me sorprendió es que en 8 de los 10 colegios que vi de esas escuelas de zonas rurales, las reglas, en el decálogo de comportamiento, pues en el salón, estaba pegado en la pared, prohibido jugar en clase. 8 de 10 tenían prohibido jugar en clase. Entonces quizás la impro también es un espacio nuevo, ¿no? Es un espacio para personas que han recibido ese tipo de educación. Sí, sí, yo siempre digo, o sea, nosotros jugamos hasta que empezar los colegios, ¿no? O sea, eh, y no hay que irse muy atrás. Mi hijo ahora tiene 19 años, pero cuando iba al nido, en el colegio, en el nido, ya le querían enseñar. Y yo todos los días renegaba porque decía, hazlo jugar. O sea, eh, yo siento que uno aprende cuando tiene que aprender. Y el colegio debería ser un espacio de reflexión, de encontrarte con otro, de socialización, de entender civismo, ¿no? Yo siento que hay una materia que se ha sacado al colegio que es educación cívica, que debería ser obligatoria. O sea, hoy esta pandemia la estaríamos llevando mucho mejor si todos tuviéramos una conciencia cívica mucho más desarrollada. Eh, Nos está sirviendo muy poco tanta matemática y tanto saber los ríos de Europa. O sea, hay otras cosas que nos van a empezar a servir para vivir. Entonces, y el juego nos hacía sentir bien. Entonces sí, claro que hay un error conceptual, y por eso los adultos cuando hacen un taller de impro, no, yo siempre digo, no es que nosotros hacemos magia, has descubierto tu propia felicidad. Nosotros vimos caminos, hemos dado material para que se encuentren, pero el juego es inherente al ser humano. El ser humano se siente bien jugando. Volviendo al ejemplo de mis dos compañeros que barren conmigo el edificio, ellos no tienen nada que ver con el teatro, no tienen nada que ver con el mundo lúdico. Uno trabaja en una empresa, vende cosas, el otro cocina, o sea, no tiene nada que ver. Y ese momento lo disfrutan. Y los veo y yo siento que ellos hasta se divierten más. Yo hasta me siento un poco a veces que estoy trabajando, ellos sienten que están jugando. Buenísimo. Sergio, ahora, pasando un poquito ya a hablar de algunos improvisadores, hay muchos improvisadores por acá. eh, el no también tiene, en ciertos casos específicos, superada esa etapa inicial donde aprendimos a decir que sí, casi como un dogma, este, para acostumbrarnos a eso, al no juzgar, al no bloquear. Llega un momento de que ya tenemos que aprender a decir que no. Es decir, empezar a cerrar algunas puertas. Eso también es un arte.
Sí, creo que es parte de la técnica. O sea, a ver, en improvisación, más que decir que no es no aceptar propuestas que no van a ningún lado. Como en la vida, vuelvo a decir, si alguien viene y te dice, suicidarnos, espera que me está sonando un teléfono. Eh, Creo que el no tiene que ver con esto. Señor, por favor, tírese del puente y mátese. Eh, y el otro puede decirle, mira, yo lo que creo es que mejor, ¿por qué no lo charlamos? Yo siento que si me mato, después tú te vas a quedar solo en este mundo y no va a tener mucho sentido, te vas a empezar a aburrir. No sé, trataré de convencerlo porque la propuesta, si no, se acaba la historia. Entonces, el no, el no tiene que venir acompañado de una propuesta. Si solamente digo no, estoy rechazando. Pero si mi no y justifico el por qué no, y a su vez traigo una propuesta, puede hacer que la historia se vuelva más interesante. Y que tenga sentido con el arco narrativo, ¿verdad? Es decir, que ese no esté puesto para no desviarnos del arco, sino construir en el arco. Sí, me he quedado, ¿tú me escuchas bien? Sí, perfecto. Ah, porque yo me he quedado con tu volumen re bajito, no sé si es porque me sonó el teléfono y toqué algo mal. Ya, no, pero yo igual te escucho. Sí, dime, Sí, perdón. lo que te decía es, hay un arco narrativo, ¿no? Cuando contamos una historia. Entonces, el no tiene que llegar para que este arco se mantenga, ¿no? Y que ese arco sí no conviene aplanarlo como la curva de la epidemia, ese arco sí conviene todo lo contrario, que esté muy elevado ese clímax. Entonces, quizás el no ahí sí está bueno que llegue para que no aplanemos esa curva del arco dramático, ¿verdad? Sí, hay que tenerle, yo igual si tengo que elegir entre el no y el sí, siempre voy a elegir el sí, ¿no? O sea, eh, el no se asocia al conflicto, ¿no? Dame tu plata, no. Ya tenemos un conflicto, ¿no? Alguien quiere algo y el otro no lo impide. Y yo conozco muchísimas historias que se desarrollan muy bien sin esa necesidad. Eh, no son, sí es necesario que haya un deseo y una sensación de que llegar a ese deseo tenga un obstáculo, ¿no? Que se te complique, Un acontecimiento. pero que suceda, ¿no? O sea, por eso digo, eh, no, no, el conflicto ni en la vida ni en el teatro por lo menos no es no es el único camino, ¿no? Y en todo caso, eh, tienes que evitar la discusión, porque tanto en la vida como en el teatro o en la impro, una discusión es aburrida. Es interesante si tiene matices, si calma, si para, ¿no? Empieza la discusión, pero alguno de los dos cede, bueno, ya empieza así, y aparece otro problema y se vuelve a discutir y otra vez se cede, ¿no? Pero no una discusión, en cualquier espacio que lo veamos, decimos, ya basta, me aburrí, ¿no? A muy poco rato. Y es muy común cuando alguien empieza a improvisar la discusión, ¿no? La competencia sobre la colaboración. Eh, sí, sobre todo en los formatos deportivos, ¿no? Yo siento que en los formatos deportivos el error es, ahí sí, culparía un poquito a veces a los docentes, ¿no? Como todo, o sea, si uno entiende cómo nació el match de improvisación, por ejemplo, para elegir un formato, entendería claramente que los creadores no buscaban una competencia donde lo importante sea ganar, sino lo que buscaban era un espectáculo donde la gente viviera esa sensación de que todo el mundo quiere ganar, pero todos los que participaban del espectáculo tenían clarísimo que lo que estaban haciendo era un espectáculo y que a nadie le importaba quién ganaba, una vez que terminaba eso, ¿no? Entonces, el espectáculo, el match en Canadá, se jugaba naranjas contra verdes y 10 minutos antes de la función decían quién eran naranjas y quién eran verdes. Y durante todo el partido los naranjas y verdes parecían que se mataban para terminar el partido y nadie se iba a su casa a hablar de los naranjas. O sea, todo el mundo iba a contar si hubo buenas historias o no hubo buenas historias. Y durante el partido la gente votaba por los naranjas o por los verdes y los jugadores defendían el naranja y el verde como un personaje
pero no desperdiciaban la oportunidad de hacer lucir al contrario si eso le hacía bien al espectáculo, o sea, el buen improvisador, ¿no? Eh, Esto es como el cachascán, ¿no? O sea, esa gente no se pega de verdad, esa gente juega a pegarse, juega el malo a que parece que va a ganar y después termina perdiendo, o a veces también gana. Todo eso es el espectáculo. Nunca vas a ver una gota de sangre, o sea, esa gente no se pelea, es como pensar que esa gente se pelea de verdad. En la impro es como tengo que ganar de verdad. Yo he escuchado improvisadores decir, no, es que hay que ganar, me importa tres carajos el espectáculo, lo importante es sacar el punto. Tú decís, ¿y por qué haces teatro, no? O sea, ¿quién te mandó a estudiar esto? Y eso tiene mucho que ver, creo, con la cultura del público al que estás dirigiendo este formato, ¿no? O sea, en una cultura de mucha colaboración, probablemente no van a olvidar el objetivo del formato, que es entretener independientemente del resultado. Pero en espacios donde la colaboración no está tan desarrollada, que pueden ser como los nuestros, quizás la competencia ahí sí nos empieza a ganar. Y si me viene a la mente lo que hablaba sobre la educación cívica, ¿no? Eh, Eliminar esos espacios de colaboración hace que cuando alguien aprende teatro deportivo quiere ganar a como dé lugar, porque estamos entrenados para eso. Sí, obviamente que tiene que ver con culturas que tenemos metidas adentro y pasa, insisto, si lo extrapolo de mi espectáculo, lo veo en el supermercado, o sea, la gente que se apura por entrar antes, el que se quiere colar, el que cree que si llega primero, eh, en la calle, ¿no? Cuando, yo siempre digo, en estos países que manejamos mal y se hacen atores, más allá de que hay mucha cantidad de autos y hay poca infraestructura, por una cuestión de ser imbéciles, ¿no? O sea, eh, estos nudos que logramos hacer que un auto viene, otro y otro y otro, y nadie puede pasar, es porque nadie dijo, oye, si cedo, resolvamos el problema para todos. Porque con que uno ceda, eso avanza. En la impro es lo mismo. A veces ceder hace que la historia avance. Eh, eh, Querer retenerlo, querer ser el primero, querer estar todo el tiempo, no lo hace que el camino sea más fácil. Eh, entonces sí, tiene que ver mucho con nuestra educación, pero en todo caso, volviendo a nuestra profesión, los profesores de impro tenemos obligación de, de trabajar eso, porque es un músculo que existe, pero que está sin entrenar y encima es un músculo que no se utiliza en el cotidiano. Entonces, con más razón ese músculo lo tenemos que fomentar. Eh, yo en la escuela, nosotros hacíamos campeonatos de match y todo eso, pero yo podía echar a un alumno si se preocupaba más en ganar que en cuidar la historia. Y mis coaches y mis profesores, si alimentaban algo de eso, también sabían que corrían peligro de desaparecer. O sea, eh, no había posibilidad. Por más que fuéramos a competir con la escuela, no sé, nosotros jugábamos en nuestra época, era pataclown que todo, era como el clásico. Y para mí era, me importa tres pepinos si ganan o pierden. Como no jueguen bien, ahí sí me voy a molestar. Por lo menos no intenten jugar bien, no intenten contar una buena historia. Ganar es una consecuencia y va a depender de cuántos parientes lleve cada equipo. Y ojalá algún día eso cambie y dependa de que la gente también se educó y quiera ver otras cosas. Pero ustedes no se afecten por eso, sigan jugando por jugar y jugar bien. Eh, Porque si no, estamos equivocados, estamos en una profesión equivocada. Y depende mucho de los árbitros. Yo recuerdo una vez que pasó eso, estábamos jugando, buscando crear una historia y el otro equipo se llevaba todos los puntos y tú nos regalaste un punto como árbitro en uno de los campeonatos que organizaban, porque nosotros no habíamos llevado a nadie, pues, ¿no? Y nadie votaba por nosotros. Eh, entonces, sí, pues creo que también ahí se ve, en ese tipo de detalles se ve tu filosofía. Sí, creo que por eso, y son filosofías. También he escuchado a gente que me ha criticado a mí por decir, ay, tú no enseñas a ganar. No, no enseño a ganar. Y después de 40 años de docencia me siento orgulloso de no haberle enseñado a ganar y que muchos hayan ganado este,
sin eso, o sea, no, yo enseño, ni siquiera enseño, trato de generarte preguntas y dudas y de que busques comunicarte con el otro de una mejor manera y construyas y que el que gane sean todos, ¿no? Y que gane, y sobre todo para mí, que gane la historia. Yo primero que nada soy un contador de historias, o sea, yo no soy un habilidoso de la impro ni un habilidoso de la actuación, yo soy alguien que le encantan las historias. Entonces, toda mi vida me la he pasado contando historias desde el lugar que estuve, como docente, como actor o como improvisador, dirigiendo o actuando. Y los contextos, todos me gustan. Por eso yo soy de los que no jamás renegaré del match, o no, el match es peor que el formato largo, no. Todos son. El match para mí es uno de los mejores formatos pedagógicos que existe. Y yo he visto de las mejores improvisaciones que he visto en mi vida, viajando por el mundo y acá mismo, han sido más en el match que en otro tipo de espectáculo. Cuando entendieron todo lo que estaba jugando, entendían este concepto. Yo he visto improvisaciones memorables en un match. Entonces, el match nunca fue el problema. El problema son algunos improvisadores y algunos maestros. ¿Sí? Voy a seguir agarrando porque hasta el alumno, eh, yo siento que el maestro es el responsable. Si tú eres Exactamente. maestro, tú no enseñas eh, técnicas nada más, tú enseñas ética, enseñas, eh, esas son cosas que te tienen que preocupar muchísimo, ¿no? Transmitir ética, transmitir profesionalismo, transmitir también cosas técnicas, pero jamás, si no enseñaste esas cosas, yo dudo o diría, ahí hay un tema de qué tipo de maestro eres, ¿no? Coincido exactamente. Bueno, vamos cerrando, Sergio. Creo que una reflexión interesante sobre el sí es que el sí, pues, crea historias y crea felicidad, ¿no? Y digo que crea felicidad porque hace mucho tiempo se viene estudiando este bienestar subjetivo, que es como se mide la felicidad. Lo que han determinado es que uno es feliz no por lo que vive, sino por lo que recuerda. Pero tú para recordar las cosas bonitas que has pasado tienes que tener buenas historias, pues. Y este sí nos ayuda a alimentar estas buenas historias que vamos creando en la vida. Y como decías al inicio, estas cosas malas que te pasan, a veces son bonitas anécdotas que tiempo después la cuentas a amigos y te diviertes. Seguro de esta pandemia varios vamos a sacar algunas buenas anécdotas. Sí, sí, sí. Y hay esta película de, ¿cómo se llama? Jim Carrey, de Sí, Sisífo, se señor. llama la película. Sí, señor. Es un poco como una metáfora de eso, o sea, no es tan terrible. Eh, Uno jugando por la vida a decir sí, te pasan menos cosas malas que si dices no. Soy convencido, hasta estas cosas que uno puede decir, pero si alguien va y te pide plata, tú le das. Yo he perdido un montón de plata aparentemente, pero he confiado, hay gente que me ha estafado, o sea, todas estas cosas que aparentemente podía pensar que fueron malas, me han devuelto por otro lado un montón de cosas. O sea, eh, eso me llevó a otra situación que por ahí estuvo buena. Entonces, eh, siempre digo, como mi abuelo, siempre me quedo con algunas frases de mi abuelo, que mi abuelo decía, yo siempre decía, ¿cómo haces para llegar a viejo? Mi abuelo murió de muy grande y sano. Mi abuelo murió de un día para otro, pero después de los 85 años y hasta los 85 años nunca fue al médico, o sea, nunca le pasó nada. Siempre estaba feliz y no se calentaba por nada. Y él decía, me he dejado llevar y nunca le he jodido la vida a nadie. Y he tomado siempre una copita de vino con las comidas. Y por ahí creo que pasa un poco, por lo menos mi filosofía de vida que intento llevar adelante. Bueno, nos quedan 30 segundos. Muchas gracias, Sergio. ¿Algo que decir para cerrar? 20, 19, 18. Gracias por la invitación y nada, cuando quieras. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos han visto. Este jueves estamos con Pilar Villanueva hablando sobre las Oh, estructuras. una Eh, grosa. ¿Las estructuras nos hacen más libres o nos cortan libertad? Las estructuras y las reglas. Vamos a hablar sobre eso este jueves. Muchas gracias, Sergio. Nos vemos. Sigan a Sergio, por favor, al Instagram. Síganme a mí, sigan a Sociedad Impro y nos vemos el jueves. Chau, chau.